Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. Educación de los hijos, nosotros debemos decir lo mismo que decíamos en relación a un papá que no se ha ganado el cariño, el amor, el respeto y la confianza de sus hijos, no debería disciplinarlos ni corregirlos. Antes usted de disciplinar, tiene que ganarse el corazón de sus hijos. Y eso significa que usted tiene que dedicarles tiempo. Eso significa que usted debe ir al parque con ellos y jugar con ellos. Eso significa que usted debe comer con ellos. Eso significa que usted se debe involucrar en la vida de sus hijos. Eso significa que usted debe crear lazos de amor con sus hijos. Tú notas a veces que hay distanciamiento entre el padre y el muchachito, entre el padre y la niña. Muchas circunstancias hacen que nuestros vínculos familiares sean rotos. Y yo no puedo corregir a mi hijo si él no siente aprecio y amor hacia mí, porque la corrección y la disciplina va a crear ciertos sentimientos contrarios a él, porque él va a ver un papá que lo quiere corregir, pero que no lo ama y no le dedica el tiempo suficiente. Proverbios creo que dice: hijo mío, dame tu corazón. Hermanos, vamos a hablar ciertas cosas para aquellos padres que se han ganado el corazón de sus hijos. Aquellos padres es algo nato, es su hijo, pero es extraño que muchas veces no hay un vínculo entre el padre y el hijo. No hay tiempo, no hay momentos. Nos desespera que el niño esté corriendo, que esté jugando, que sea imprudente. O me fastidia que el muchacho solo piense jugar fútbol o esto, y yo dejo que él viva su vida y yo vivo mi vida y solo manifiesto insatisfacción hacia él. Pero muchas veces no paso tiempo con él. No río con él, no juego con él. Él es lejano a mí. Entonces cuando lo voy a corregir, la bomba estalla. ¿Por qué? Porque no hay amor y no hay respeto. Entonces vamos a hablar de una educación en la que es necesaria ejercer a veces la disciplina, la amonestación, la corrección, pero para eso debe haber un ambiente de amor en nuestras casas. En esto que vamos a hablar no justifica la ira del hombre, no justifica la impaciencia del hombre, no es el orgullo del hombre queriendo de alguna manera desquitarse o estallar con sus hijos. Es un asunto de amor, hermanos. Usted debe ganarse el corazón de sus hijos. Hablar lo que vamos a hablar sin este aspecto puede ser terriblemente destructivo, hermano. Hemos visto casos, hermanos, de personas en Estados Unidos que aún siguiendo libros de disciplina para niños muy buenos, han terminado matando a sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay el amor necesario. A veces un papá viene a preguntar, ¿cómo trato con esto con mi hijo? Pero antes de cómo trátales, tenemos que preguntar, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Señor nos ayude, pero la base es esto. Vamos a ver varios pasajes de las Escrituras que nos muestran cómo se debe educar a un niño desde su niñez en las cosas del Señor. Proverbios capítulo 22. Y vamos a ver que siempre que Dios hablaba de disciplina y de corrección para los hijos, habla de un elemento fundamental, la vara. Si usted quiere enseñar, amonestar, corregir a su hijo, siempre el instrumento que Dios le muestra por la palabra al hombre es la vara. ¿Sí? Entonces vamos a leer por qué el Señor menciona tanto la vara y cuál es su propósito. Proverbios 22, verso 15.
Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, su niño no hay que enseñarle a mentir. Su niño no hay que enseñarle a ser envidioso. No hay que enseñarle a ser dañino. No hay que enseñarle a ser egocéntrico. Eso está en su formato. Eso lo trae de fábrica. La maldad está en él. No, porque a veces llega la mamá al colegio, mamita, que su hijo hizo. No, ¿mi hijo? Mi hijo nunca sería mi hijo. Ay, hermano, su hijo es un pecador. Y ahí, si es un problema, si nosotros somos un problema por nuestra naturaleza, tú vas a notar que tu hijo y la naturaleza de tu hijo también va a ser un problema. Pero aunque existe ese mal que debemos saber, Dios nos muestra que hay maneras como podemos tratar ese mal. No hay que ser libres ellos del pecado, pero sí ponerle ciertos límites a esa naturaleza caída que los caracteriza. Mira lo que dice la palabra. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que hay una necedad, que hay una maldad, que hay una rebeldía de todos los niños. Cuando su niño le contesta, cuando su niño es desobediente, cuando su niño es así, usted debe saber que eso es de todos. Pero usted también debe saber que Dios le dio herramientas por la palabra para que usted trate con eso. Eso es el hecho de que él sea un pecador y que la maldad esté en él, no quiere decir que eso deba crecer y manifestarse constantemente en su casa. Hay una manera de alejarlo y hay una manera de tratarlo. Y el asunto lo relaciona la Escritura aún con el futuro eterno del niño. Proverbios 23, verso 14. Dice, ahí más adelante, en el 23, verso 14. Dice, ¿cómo lo vas a castigar? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea que muchos de los males que a los que el hombre llega, se pudieran evitar si el papá y la mamá tomaran conciencia de corregirlo desde temprana edad. Muchos de los males que van a llevar al hombre al mismo infierno se corregirían, se limitarían si el papá y la mamá ejercieran las funciones que debe ejercer según la palabra. ¿Qué es la necedad o qué clase de necedad es digna de ser corregida con vara en la casa de un muchacho? Porque no es que vamos a coger al niño a pegarle por todo, porque tú notas que aún un niño va caminando y es torpe y él riega algo y a veces el papá estalla en ira y coge a castigarlo, pero no fue una necedad, fue algo que le pasó como niño, es inocente. O tú estás jugando con él y él te pega y tú ya... No, estás jugando, es un asunto de juego. Él no es consciente, pero hay cosas en las que él sí es consciente de que es necio. Un hermano decía, mira, toda desobediencia en un niño debe ser corregida. Tu niño va y tu niño deja caer un papel, cualquier cosa. Y tú le dices a tu niño de 2 o 3 o 4 años, oye, recoge el papel. El niño te voltea a mirar, escucha, entiende lo que le acabas de decir y el niño sigue caminando. Oye, hermano, es un papel. No, hermano, no es un papel. Es una desobediencia. Toda desobediencia debe ser corregida desde temprana edad. Si tú comienzas a corregir al niño desde temprana edad, tú te vas a dar cuenta que tu niño nunca te va a contestar, ni nunca te va a desafiar. Muchos de los desafíos que encontramos en nuestros hijos ya más grandes es por falta de corrección.
Si se hubieran corregido en el momento indicado, su carácter hubiera sido otro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debe ser corregida? El irrespeto. Puede ser un niño chiquito, puede ser una niña chiquita, pero todo acto de desafío y de irrespeto hacia los padres debe ser corregido. Yo hace poco les contaba, un día estábamos en un campamento, se sentó la familia a comer, yo estaba recién convertido, tenía ni 20 años. Estaba comiendo los hermanos, le sirvieron la comida al niño no le gustó la comida, cogió el plato de comida y a mí esto no me gusta, y lo tiró a la mamá. Un niño de 3 años. La mamá al ver la situación, volteó a ver al papá. ¡Haz algo! Y el papá, ¿qué quieres comer, hijo? Semejante acto de irrespeto. Hermano, mira lo tremendo. El papá, ¿qué quieres comer? Le dio la comida. Y al otro día se paró a predicar el hombre. ¿Usted creen que yo pude escuchar la predicación de ese hombre? El hombre que no corrige a sus hijos, que no disciplina a sus hijos, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Hermano, y la disciplina comienza en la casa. No hay nada más, ¿cómo decirlo? Esa palabra suena feo. No hay nada más harto que cuando hay visita o cuando estamos en campamento tener que corregir a nuestros hijos. Eso demuestra que en lo privado no lo hacemos. Propóngase una cosa en su corazón. Examine a su hijo. No todos los niños y las niñas son iguales. Pero examínelo. Usted póngase a pensar, póngase a analizarlo y vea en qué momentos él tiende a ser desobediente. ¿Es con la comida? Entonces propóngase ponerle cuidado cuando está comiendo en su casa y comience a corregirlo a solas en su casa. No le gusta al niño comer estas cosas y por eso es irrespetuoso. Vamos a entrar en un entrenamiento. Vamos a 2 o 3 veces a la semana darle la comida que no le gusta. Y le vamos a enseñar en nuestra casa a comer lo que no le gusta, para que cuando estemos en público no nos avergüence. Vamos a enseñarle a nuestro hijo a guardar silencio. Hijo, cuando estamos comiendo vas a aprender a hacer silencio. Pero papá, solo estamos... Sí, estamos entrenándote para que aprendas a hacer silencio. ¿En dónde? En la casa. Cosa que cuando tú lo sientes en una reunión y tú le digas, haz silencio, eso para él ya es algo que tú has trabajado en él. Vamos a enseñarle a estar quieto. A veces los papás dicen, pero ¿cómo? Pero hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? Mira, hay profesoras que con niños de 4 años sientan a 40 y los tienen quietos. Y tú con 1 o 2 y no puedes. Está el papá así con uno y cogiendo al otro y forcejeando al uno. Hermano, ni que tú fueras otro niño para que te midas a fuerza con él. Tú debes enseñarle a corregirlo. Tú, el papá, enseñando al hijo, y si el hijo con solo palabras no entiende, lo lleva a un lugar, le baja la pantaloneta, coge su vara y lo corrige. Y si lo tiene que hacer varias veces en la semana, eso es solo el comienzo. Con el tiempo tú te das cuenta que después de que hay disciplina, una sola palabra basta para que los niños aprendan a estar en sujeción. Nosotros comenzamos a hacer unas reuniones de estudio entre semana y los hermanos comenzaban a llevar a sus niños y comenzaban a jugar a escondidas. Entonces les dijimos al hermano, no tienes que dejar de traer el niño, pero sí vas a corregirlo. Por favor, hermano, corrígelo por respeto a la reunión. Los hermanos comenzaron a corregir eso. Hermano, mira, no sientes a tus 2 hijos juntos en la reunión. Uno acá y uno acá. Separaba al hermano suyo. El primer día le explicó a su hijo. Como los niños son más que la mujer, el niño se paró a jugar. El papá ya estaba percibido de la situación, lo llamó, hijo, siéntate. Ya la segunda vez no le dijo, sino se lo llevó para el baño. Le bajó la pantaloneta, lo corrigió. Salió el niño llorando.
A la siguiente reunión le volvió a pasar. El niño salió a correr. Ya la niña no lo hacía, porque la niña vio lo que le pasaba al niño y ya se abstenía. Porque a veces pensamos que educar a los hijos es más difícil cuando son varios, pero al contrario. Cuando son varios, a veces tú solo corriges a uno y los otros ven. Y ya los otros no lo hacen. Papá, cuando habla papá, papá habla en serio. Hay que obedecerle porque mi hermanito cuando papá le dice, mi papá lo corrige. Porque eso es otra cosa, hermano. Si usted le dice que lo va a corregir, corríjalo. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, en la siguiente reunión el hermano hizo lo siguiente y ya la tercera reunión el niño se iba a parar y le dijo, hijo, ¿vamos al baño? Oye, hermano, de ahí en adelante podíamos sentarnos a estudiar 1 hora y media, 2 horas la palabra y esos niños estaban así. Y son unos niños, hermanos, que inquietos, porque hay niños que a todas horas son, pero llegaba el momento de la reunión, el papá los sentaba y ahí se quedaban quietos. ¿Qué hizo? Simplemente el papá invirtió un poco de tiempo en sus hijos y les quitó un hábito que no solo era molesto, sino que era vergonzoso para los papás. Dice, ahí Proverbios 26, verso 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Hay niños que no van a necesitar mucha disciplina. ¿Sí? No todos son iguales. Pero hay niños que van a recibir más. ¿Según qué, hermano? No según su temperamento. No es que usted hoy se levantó con ganas de corregirlo, o sea, se quiere desquitar con alguien y va a coger a su hijo, no. Según la necedad del niño. Si el niño es muy necio, hay que darle a veces más seguido. Si el niño no es tan necio, no hay necesidad. Según la necedad del niño. Hermano, en este asunto usted debe mantener una actitud firme. Criarlos no es un asunto de un día, 2 días, sino es un asunto constante. Usted debe mantener una actitud firme. Usted debe mantener una actitud firme y constante porque la constancia le va a dar carácter a sus hijos, ¿no? Mira cómo dice ahí Proverbios 23, verso 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, no, a veces uno ha dicho algo y llega el niño, lo hace y uno dice, uno mira a la esposa y le, corríjalo usted. No, corríjalo usted. No, pero otra vez y dejémoslo así. Está rehusando, o sea, somos conscientes que hay que hacerlo y muchas veces ¿qué? No lo hacemos. ¿Saben qué dice la palabra que es eso? Odiar a nuestros hijos, aborrecerlos. ¿Por qué? Porque eso le está causando un mal a él. Mira cómo lo dice más adelante. 13:24, Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted ve que su hijo es digno de un castigo por algo, cúmplalo. Por eso le decíamos ahorita, hermano, y eso va a hacer que su palabra tome autoridad en la casa. Una vez estábamos en un lugar y el hermano era, si sigues haciendo te voy a hacer esto. Y lo hacía, no lo hagas porque te hago esto. Y te voy a hacer, y todo el rato amenazándolo y amenazándolo. Y nunca le hizo caso. Pero tampoco nunca lo corrigió. Entonces, la cuestión, hermano, no es de hablar mucho. Y aún uno se da cuenta, hermano, que las mujeres tienen como esa de ser cantaletosas, ¿sí? El asunto no es de cantaletear, sino de corregirlos inmediatamente en aquellas áreas que veamos ciertos problemas.
Si usted no corrige a su hijo cuando es pequeño, usted va a tener problemas grandes cuando él crezca. Problemas de irrespeto, problemas de desobediencia. Problemas con él en el colegio, problemas con él en las autoridades, problemas con él en el hogar. Entonces corríjalo, no retenga su mano, él lo necesita. Es una muestra de amor. El Padre, nuestro Padre Celestial, demuestra su amor para sus hijos corrigiendo sus necedades. Sí, el Señor dice que Él al que ama castiga. Asimismo nosotros deberíamos tratar con nuestros hijos. Si mi hijo, yo le digo una cosa y él la desobedece y yo le digo, lo voy a castigar 15 días del celular, no se lo entrego en esos días. Si le digo, le voy a quitar esto, se lo quito y cumplo mi palabra. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos se burlan? Porque saben que papá es un papagayo que habla pero nunca cumple nada. Siempre le dice muchas cosas, pero nunca cumple nada. Mantenga una actitud firme en la educación con ellos. Cuando le habla, corrígelos. ¿Sí? Que su hablar corresponda a su trato con él. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Y esto es bien interesante, hermano. Cuando tú comienzas a corregir a tu hijo, está tu hijo contigo y hay un niño bien necio. Y tu hijo comienza, oye papi, ¿cierto que fulanito de tal no corrige a sus hijos? Y mira a la muchachita, ¿cierto papi que ese niño merece bajar? Mira cómo le contestó al papá. Se van volviendo sabios. ¿Qué hizo eso? La corrección de los hijos los hace sabios. Y dice, mas el muchacho consentido. Uy, aquí como que el asunto está muy relacionado con la mamá. Mamás, por amor a sus hijos y por amor a ustedes mismas, cuando el papá vaya a corregir a su hijo, no se meta. No lo desautorice. Mamá, no consienta demasiado a sus hijos. El mundo no gira en torno a sus hijos y tienen que enseñarle a sus hijos a quitarse del centro. Se come lo que papá y mamá dicen, no lo que el niño quiera. Se hace en la casa lo que los papás dicen, no lo que los niños... Porque uno se nota que la mamá pidiéndole permiso al niño para ver qué le cocina. La mamá pidiéndole... Y los niños crecen en un ambiente donde ni tienden la cama, hermanos. Así usted tenga los medios para darle todo a sus hijos, enséñelos a trabajar, enséñelos a ayudarle, enséñelos, edúquelos. No deje que sus hijos sean perezosos que se levantan a las 10, 11 de la mañana. Así estén en vacaciones. Enséñelos a levantarse temprano. Enséñelos a asear su cuarto. Enséñelos a recoger sus regueros. No los consientan demasiado porque eso va a ser un problema para usted y tristezas. Ayúdenlos. Porque van a alimentar el ego de esos niños cuando pudieran corregirlo y crear de ellos niños obedientes y respetuosos. No consienta demasiado. Con esto, lo que decíamos al comienzo, hay un amor, hay un afecto, pero hay una cosa que ya es pasar el límite a ese malcriarlos. Yo pienso que cuando el Señor dijo que dejará a papá y a mamá, es porque el Señor no solo sabe lo destructivo que puede hacer a veces la influencia de los papás en un hogar, sino porque sabe a veces el daño que pueden hacer unos abuelos en unos nietos también. A veces el papá y la mamá no puede educar a sus hijos porque el abuelo, la mamá, la abuela no lo permite. Usted debe marcar pautas en su casa. Usted puede ser el abuelo, usted se puede ser la abuelita, pero los papás somos nosotros. Los que vamos a dar cuenta delante de Dios somos nosotros.
No se meta, dígale a su abuela, a su suegra o a su suegro cuando vamos a corregir a sus hijos. Y si tiene que dejarlos de llevar tiempo ante los abuelos, deje de llevarlos tiempo, pero corríjalos. Porque los abuelos nunca son objetivos. No, ellos solo es... Y a veces es un mal, y a veces se irrespeta a los papás por esas situaciones. Dice, más el hijo consentido, el hijo de mamá, hermano, es que uno se da cuenta que a veces hay mamás que irrespetan a su propio marido por un hijo. Eso es feísimo, hermano. Honra a su marido más que a sus hijos. Trate mejor a su marido que a sus hijos. No le haga un mal a ellos mismos. Mira lo que dice Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero ese necio muchas veces fue el hijo consentido. Hermanos, nosotros debemos saber una cosa, la disciplina no es agradable para ninguno. Ni para el niño ni para el papá. Eso a veces el papá, no, usted, no. Ay, es que eso, sí. Ni la disciplina del Señor es agradable al tiempo presente. O sea, qué agradable va a ser eso. A veces uno corrige al niño y termina llorando uno más que el niño. A veces sufre uno más que ellos. Pero es buena porque produce frutos de carácter en ellos. Salmo 127, verso 3. Hermanos, cuando 1 Timoteo dice que para que el hombre sea obispo, yo pienso que hay algunas traducciones que traducen que el hijo debe ser creyente. Pero yo conozco muchos casos de hermanos que sirven al Señor y en ese proceso algunos de sus hijos no son creyentes. Pero a pesar de que algunos no son creyentes, cuando usted mira la vida del muchacho, usted ve la disciplina y la amonestación del Señor. Una vez llegamos a un lugar y tú veías al papá sirviendo, a la mamá sirviendo y al hijo sirviendo. El muchacho no sirvió como si fuera el papá o como si fuera la mamá. Entonces en la noche nos acercamos a hablar con el papá. Y yo, oye hermano, tu hijo es una bendición del Señor. Dice el hermano, oye, sí hermano, pero estamos orando para que se convierta. Yo, mire, ¿cómo así que para? Sí, hermano, él todavía no es un hijo del Señor. De verdad, y comenzó a contarnos, y de verdad el muchacho está teniendo luchas porque ama al mundo, ama muchas cosas, y el papá está ahí. Pero tú vieras la diligencia de ese muchacho. Todo lo que el papá le decía, lo hacía. Todo lo que lo mandaban, lo hacía muy naturalmente. ¿Qué muestra eso? ¿Que es creyente? No, que ha tenido disciplina. Sus hijos son una bendición de Dios. Entre más hijos, más bendición. Pero el problema es que no se les educa, hermano. A veces tú llegas a casas donde de verdad está la mamá sirviendo, cocinando, lavando, limpiando pisos y las 4 muchachitas, 2 en internet, una con el celular y otra en el cuarto durmiendo. ¿Qué muestra? Que esa mamá nunca cogió a sus niñas a educarlas para que le ayudaran en los quehaceres de la casa. Hermano, involucra a sus hijos en los oficios de la casa. Ellos son una bendición. Yo me voy de mi casa a las 6 de la mañana con mi esposa, llego a las 2 de la tarde y mi hija de 8 años ya ha hecho todo el oficio de la casa. ¿Pero por qué? Porque desde chiquita se le enseñó a tender su cama, a llevar su ropa, a limpiar el polvo, a barrer. Eduque a sus hijos, enséñelos. Esas son virtudes que les van a ayudar y les van a acompañar toda la vida. Es verdad, a veces uno llega a casas donde ve uno a la mamá y ve a las hijas haciendo esto y esto y esto, y la mamá no está cargando con ese peso de todas las cosas de la casa. Esos conceptos de antes de que a mí, mi mamá toda la vida me puso a hacer oficio, yo quiero que mis hijas estudien. Qué bueno que estudien, pero cuando estén en la casa que le ayuden.
Qué bueno que sean profesionales, lo que el Señor les haya llamado a hacer. Pero cuando estén en la casa, que ayuden. Apague ese televisor de su casa. Ponga a sus hijos a... Yo a veces me pongo a pensar, oiga, ¿en qué tiempo tienen los muchachos para ver televisión? Mi hija llega al colegio, le pone a hacer tareas, lava la loza, un montón de trabajos que tiene que hacer, lava la loza, hace los oficios que ella tiene que hacer en el día y se acuesta a las 10, 10:30, así que no le queda tiempo para nada. Yo no sé cómo tu hijo ve 2 o 3 horas de televisión. ¿Por qué? Porque no se les enseña. Hay que disciplinarlos, amonestarlos, enseñarlos, corregir, levantarlos temprano. Son cosas que no se deben perder, hermano. Muchos de ustedes son las personas que son porque tuvieron papás así, pero muchos de ustedes no hacen eso. El niño es bueno, si usted tiene un negocio, un trabajo donde usted puede tener a su hijo desde chiquito ayudándole, enséñele a ser hombre, enséñele a trabajar con las manos. Dice el Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero comienza a ver que ellos son como herramientas para el guerrero, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, instrumentos, medios para que usted lleve a cabo la voluntad de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No se verá avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero ese es el hombre que ha educado a sus hijos, que los ha levantado en el temor de Dios. Ellos deben ser enseñados en sujeción. Ellos siempre deben estar educados como aquellos que están bajo autoridad. Hermano, usted en su casa no debe pedir las cosas. Aunque suene muy educado, ¿me haces el favor? Eso de que, ¿cómo que tú le estás pidiendo el favor a tu hijo? Es tu hijo, lo mínimo que podría hacer es obedecerte en lo que lo mandes. ¿Me haces el favor? Ay. Trabajas por él, lo alimentas, le pagas el estudio, le pagas la casa y a veces él no quiere hacerte el favor. Porque lo enseñaste a que si él quería. Oh, hermano. Mira cómo dice la palabra. Jeremías 35, verso 14. Hasta puedes decirle que te haga el favor, pero en tono de mandamiento, en que desde que se le enseña a él que es un mandamiento. O sea, no es algo negociable, te lo estás diciendo de la manera decente, pero él sabe que papá habla, mamá habla y tiene que obedecer. ¿Sí? Mira lo que dice ahí. Jeremías 35, verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. O sea, cuando usted habla algo, haga que sea firme. En cualquier asunto, hermano, haga que sea firme. El cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy. Si usted mira el contexto de este pasaje, Israel está en desobediencia y Dios manda al profeta que vaya a la casa de un hombre. Le dice que le ofrezca vino a los hijos de este hombre. Cuando el profeta viene y les ofrece vino a los hijos de este hombre, los hijos de este hombre no le reciben. Y el profeta le dice, ¿por qué no? Y él les dice, porque mi papá, Jonadab, el hijo de Recab, nos mandó. De ahí el mandamiento. Haga que su palabra tenga peso en su casa. Pero el peso en nuestra casa lo da el que nuestra vida tenga un testimonio que acompaña lo que hablamos. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, no vea novelas si yo me siento a ver novelas. Hay mis palabras como que, no hagas esto, pero yo lo hago. ¿Sí? Debe haber firmeza en lo que hago. Y cuando hablo, como le digo, hijo, te vas a acostar a las 9 de la noche. Y todos los días yo me acuerdo que yo dije algo. Y se debe hacer así. Ay, papá, pero esto. Bueno, tal vez algún día haga una sección porque él me explica y bueno.
Pero normalmente si yo digo algo, a esa hora ya debe estar en la cama. Yo le digo, hijo, entre semana no vamos a prender el televisor. Y lo cumplo. Pero si yo le digo, hijo, entre semana no vamos a prender el televisor, y al otro día yo veo que lo prende y no le digo nada y sigo derecho, mi palabra no va a ser firme. Mira estos hijos. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Génesis, se lo leo, cuando habla de Abraham, el Señor decía que cómo no le iba a contar a Abraham las cosas, porque él sabía que él mandaría a sus hijos después de él. O sea, Abraham iba a mandar a sus hijos. O sea, usted lleva el timón y usted va administrando todo. Y usted manda, delega, ordena, habla. ¿Y esos son qué? Mandamientos. Haga que su palabra tenga peso en su casa, hermano. Eso le va a ayudar bastante con la educación de sus hijos. No los exaspere. Hay cosas en las que no hay necesidad de gastar tiempo. Pero como lo decíamos ahorita, cosas de respeto, de obediencia, se deben enfatizar en medio de nuestra casa. ¿Qué pasa cuando mis hijos han crecido y noto un aspecto o noto que hay ciertos pecados ya que deben tenerse con cuidado en nuestros hijos? Vamos a leer algunos pasajes. Esto que veníamos hablando es generalmente en la educación de los niños cuando van creciendo. Pero llega un momento que los muchachos están grandes. ¿Qué hago yo con un hijo que tiene un problema con pornografía? ¿Qué hago yo con un hijo que tiene problemas de alcoholismo? Con pecados visibles difíciles. La palabra también habla un poco de eso. Entonces vamos a leer algunos pasajes. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11. Lo leíamos esta tarde, ¿no? Va a llegar una edad en la que ya mucho de lo que podíamos hacer con nuestros hijos, ya no lo vamos a poder hacer. De 15 años, 16 años, ya tú no puedes coger a un niño a corregirlo con golpes. Ya prácticamente es más fuerte que tú a veces. Pero la Biblia nos habla de ciertas cosas que podemos hacer, ¿no? Primera Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Nosotros hablábamos de eso hoy en la tarde, ¿no? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Aquí ya comenzamos a ver que hay ciertos tipos de pecados o cierta rebeldía. Tú no puedes notar que a veces tu hijo es difícil, que tienes que luchar con él, pero es normal, no sobrepasa como los límites de lo que todos vivimos. Pero ya es muy diferente cuando tú comienzas a ver que tu hijo tiene ciertas conductas o está haciendo ciertas cosas que ya son no solo peligrosas para él, sino que dañan el ambiente de santidad en tu casa, como cosas de las que hablábamos esta tarde. Por ejemplo, el hijo que le gusta tomar trago. El hijo que tal vez ha llegado a consumir drogas. El hijo tal vez que se está robando las cosas de su casa. El hijo que tal vez ha entrado en un estilo de vida de una cultura de música y está enrareciendo el ambiente de tu casa. ¿Qué debes hacer con ese tipo de hijo? No es el hijo que está con nosotros y a veces nos saca el mal genio. No es ese hijo. Sino es ese hijo que tiene un pecado y ese pecado yo ya me di cuenta que lo tiene. Y la gente del pueblo se da cuenta. Como cuando se te acerca alguien a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Vi a tu hijo consumiendo droga. Eso es un pecado serio, ¿no? Eso es algo que tú no puedes dejar pasar así como así. Es algo que está haciendo, ¿qué? Visible. Pecado grotesco. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? No es que tu hijo de pronto te hizo así. No es eso, hermano. Sino es el hijo que está cayendo en ciertas cosas difíciles. ¿Qué se debe hacer con ese hijo? El Señor recrimina a Elí porque él no le estorbó. ¿Sí? El problema de Elí fue que no le estorbó. Hay cosas que no solo se van a corregir con nuestras palabras, con nuestros consejos. No es suficiente a veces a un hijo que tiene problemas de alcohol decirle, hijo, no tomes, eso está mal.
Porque si el hijo todavía está en mi casa y yo lo estoy manteniendo, yo puedo de alguna manera hacerle tropiezo a eso que está haciendo mi hijo. ¿Cómo puedo ser tropiezo? Dígame usted. Si yo tengo un hijo que está malgastando su dinero y lo está gastando en trago, pues ¿qué hago? Le limito en el dinero. Y si ya es muy varoncito para tomar, le digo, bueno, mijo, si usted quiere estar en mi casa después de las 8, se cierran las puertas. Y si usted llega a las 9, ya no le abro. Pues que ya está en hombre para tomar. Y si no le gusta, mire, empaque sus maletas. Ahorita lo vamos a leer porque eso lo dice la palabra y lo dice todavía más serio. Pero imagínate una hermana llega llorando a la casa de uno a decirle, hermano, mi hijo tiene unos problemas terribles de droga. Cada rato le encuentro bolsas de marihuana, de cocaína en el cuarto. ¿Qué hago con él? ¿Dónde la comenzó a consumir? No, cuando entró a la universidad. ¿Y qué hiciste? No, pues él sigue en la universidad. ¿Y le sigues dando plata? Sí. O sea, ¿tú sabes que tu hijo se corrompió en la universidad y le sigues pagando la universidad? Y no solo le sigues pagando la universidad, sino que le das dinero para que vaya a la universidad y siga consumiendo droga. No, hermana, tú misma le estás dando los viáticos para que vaya al infierno. La está consumiendo con el dinero de tu bolsillo. Tienes que hacer algo, hermana. Sácalo a la universidad, págale un centro de rehabilitación, trata ese problema. Puede llegar, donde él pase de consumir marihuana a consumir bazuco, se va a la calle y lo pierdes totalmente. Todavía hay tiempo. ¿Por qué le alcahuetea su pecado? Hay cosas que no debemos alcahuetear, hermano. Hay cosas que no debemos tolerar. Hay cosas que debemos ser tropiezo para que no prosperen en nuestras casas. ¿Sabes qué es lo más terrible, hermano? Que si tú no corriges, si es el hijo mayor, ese va a ser el ejemplo para los otros. Si no corregiste al primero, los otros van a seguir el mismo camino. Cuando dice, no sé si es creo que es Eclesiastés, dice, cuando no se corrige el mal camino, los hombres el pueblo tiende a seguirlo. Sí, algo así lo dice parafraseado. Si tú tienes un hijo y le permites cosas a tus hijos, él va a influenciar a los otros. Y tú cuando ves que una manzana no se quiere enmendar, tú debes preocuparte por las que están buenas. ¿Sí? Y eso a veces es doloroso y terrible, pero si tú no lo haces va a traer un mal terrible sobre tu casa. Y lo que hablábamos esta tarde, tú debes honrar primero al Señor que a tus hijos. Pero a veces nosotros nos encontramos con la hermanita. Hermano, ore con mi hijo. ¿Por qué no? Es que está en problemas. Y el hijo es un ladrón y va y roba cosas y se las guarda la mamá en la casa de ella. Porque el amor natural puede llegar a ser tan destructivo. Y una vez en el edificio vi como una mamá sacó del cabello a un niño, un muchacho de 16 años, y se lo llevó a la policía. Y le llevó el paquete de marihuana que le encontró. Le decía a la mamá, prefiero verlo en la cárcel que muerto. Esa era una mujer Pero hoy tenemos mamás que saben que sus hijos están consumiendo la droga y les dan dinero, los apoyan. Por ese amor natural que a veces es destructivo. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hay cierto tipo de música, ciertas cosas que son una blasfemia contra Dios. Mira cómo lo dice Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, verso 18. Claro que como decíamos al comienzo, esto todo se debe hacer por amor al Señor, por amor a su esposo, por amor a sus hijos. Deuteronomio 21, verso 18, si bien nosotros no seguimos de la ley de alguna manera muestra la justicia de Dios. No lo vamos a cumplir, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios mostraba al israelita cuando tuviera problemas en su hogar,
cómo tratar con ciertos tipos de hijos, especialmente los rebeldes. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre. ¿Qué es lo primero que los padres deben hacer? Castíguenlo, ¿no? Y habiéndole castigado, pero digamos usted castiga a su hijo, limita a su hijo, le sirve de tropiezo a su hijo, y aún su hijo sigue con esa rebeldía, sigue con esos problemas, sigue tomando, sigue drogando, sigue robándolo, ¿qué debe hacer? Y no les obedeciese, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Tras del hecho es comilón, mira cómo dice, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermano, no vamos a hacer eso, pero yo pienso que la exageración, o sea, la realidad que el Señor le manda al judío, o sea, el nivel de justicia con sus hijos al judío, habla del peligro de permitir ciertas cosas. Más adelante el Señor dice todavía cosas más terribles también. El Señor mismo dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Eso es terrible, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando exagera de tal manera un pecado o las consecuencias del pecado? El Señor nos está diciendo, no seamos livianos con los pecados. No seamos livianos con nuestros pecados, ni siquiera seamos livianos con los pecados de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como leíamos al comienzo, el pecado de nuestros hijos los puede conducir al infierno mismo. Y si yo tengo que luchar con un hijo, hacer lo que sea por un hijo, para librarlo de cierto pecado, de cierta conducta, yo debo proponerme de todo corazón, tratar al máximo lo que yo pueda, hasta cuando él decida mejor irse de mi casa porque no está dispuesto a que yo lo corrija y lo discipline. Pero yo debo tratar, si yo sé que mi hijo está en la droga, yo debo hacer todo lo necesario para sacarlo de ahí. ¿No cree? No tolerarlo, no alcahuetearlo, pero sí luchar con él, como Jacob luchó toda una noche con el Señor, hasta que el Señor lo bendijo. Mientras yo tenga a mis hijos conmigo, yo debo luchar hasta que el Señor los bendiga. Y el día que se vayan a orar por ellos, porque tal vez ellos no van a estar dispuestos a estar con nosotros. Pero todo lo que nosotros teníamos que hacer por ellos, los hicimos. Que cuando yo llegue ante la presencia del Señor, yo pueda lavarme las manos y decir, Señor, yo soy inocente de la sangre de Él. Todo lo que tenía que hacer para que Él te siguiera, todo lo que tenía que escuchar, todo lo que le tenía que corregir, todo lo que tenía que mostrar, lo hice. Y Él es responsable delante tuyo por lo que hizo. Pero yo cumplo con mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Criarlos en amonestación y disciplina. Si se le perdió, un hermano decía, si se le perdió uno al Señor mismo, Judas, pues no quiere decir que todos nuestros hijos van a ser salvos, o de pronto sí, pero mi responsabilidad como padre es, mientras yo los tengo, enseñarlos y corregir. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque ya veo a 5 vírgenes cabeceando. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos ayude en estos asuntos que son tan difíciles. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Señor, tú nos has puesto a muchos de nosotros una responsabilidad que no podemos sobrellevar, Señor, en la cual necesitamos tu ayuda, tu dirección, tu socorro, tu sabiduría, Señor.
Tú sabes, Señor, tú conoces al hombre y los pensamientos del hombre, Señor, que son continuos hacia el mal, Señor, que merecen muchas veces tu ira y tu juicio, Señor. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que por medio de Él tus familias pudieran tener un nombre, Señor, un nombre escrito en el libro de la vida, Señor. Oramos por los nuestros, Señor, oramos por nuestros hijos, Señor, oramos por nuestros hogares, Señor, para que tú nos des la luz que precisamos de lo alto para guiarlos, Señor, en este camino y en este mundo, Señor, tan difícil, Señor. Pedimos perdón por aquello en lo cual hemos sido negligentes, Señor, y rogamos tu sabiduría, tu dirección, tu equilibrio en las cosas que debemos hacer, Señor. Tu amor, tu bondad, tu paciencia para tratar, Señor, con los nuestros, Señor. Tú sabes cuán impacientes y difíciles somos nosotros, Señor. Danos la plomada necesaria para hacer tu voluntad en nuestras casas primeramente, para educar a los nuestros primeramente, Señor. Enséñanos para que nuestros hogares y nuestras vidas, Señor, puedan ser de bendición aún para tu iglesia, Señor, para la edificación de tu corazón, que es tu casa, Señor. Encomendamos nuestro descanso y el día de mañana, Señor, para que seas tú en todas las cosas, Señor, siendo glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Ao leão de Judá.